Bueno, ahora sí iniciemos. Esperemos que ya no nos moleste el enlace. Eh, Les decía que es muy bueno saber que ustedes hacen este esfuerzo por estar en estos espacios, por dar esta parte de su tiempo para dialogar de estos temas que son interesantes y que son, digamos, a veces un poco tratados de manera muy leve o de manera poco rigurosa por los medios y por distintos espacios de información electoral o de información política, ¿no? Y es parte de nuestro trabajo de consolidación, y era lo que les decía, que me gustaba estar en un espacio con ustedes como universidad virtual y con ustedes como estudiantes de este programa en la virtualidad, porque hace parte de esa consolidación de esa comunidad académica de la ciencia política. Bueno, sin más preámbulos, sin más presentación, quisiera iniciar compartiéndoles una pequeña presentación con algunos temas relacionados a las elecciones legislativas. ¿Qué dinámica me gustaría que pudiéramos tener? La dinámica que me gustaría que pudiéramos tener para esta sesión es que ustedes se sientan libres a través del chat o a través de los micrófonos de interrumpirme, de hacer preguntas, de ir dialogando sobre lo que vamos a conversar para evitar que me quede yo con unos temas y no unos temas muy académicos, unos temas muy de la literatura, sobre estudio legislativo, y no dialogando sobre aquellas preguntas que nos vayan surgiendo de este contexto electoral. Eh, Le agradecía en su momento a la profesora Vanessa la invitación, también porque dialogar del Congreso me parece muy importante, y me parece importante porque en nuestro sistema, un sistema presidencial de un país con un modelo de gobierno centralizado, tendemos a sobreestimar el papel de la presidencia y a subestimar el papel del Congreso, a desconocer cuáles son sus funciones, cómo funciona internamente, qué tipo de poder tiene y el por qué nos importa el Congreso. Sin embargo, me atrevo a señalar que sin importar cuál sea el candidato o la candidata al ejecutivo que gane el gobierno, que gane la elección presidencial en este año, el Congreso va a ser definitivo para el ejercicio de gobierno que venga entre el 2022 y el 2026, porque hasta el momento ninguna de las candidaturas que está punteando, y en su mayor parte las candidaturas existentes, tiene fuerzas en el legislativo que le vayan a permitir gobernar de manera tranquila. Entonces, vamos a comenzar simplemente haciendo una revisión sobre los estudios legislativos, mirando, tratando de contestar unas preguntas. ¿Por qué importa el Congreso? ¿Por qué es que esa institución nos tiene que importar? Sabemos que a la ciudadanía no le importa el Congreso, es una de las instituciones junto con los partidos políticos más mal evaluada por los sondeos de opinión pública, pero tratemos de mirar de qué trata, por qué importan los congresos en la historia y por qué importan los congresos como una institución política. También invitándoles a que desarrollen esa curiosidad por estos temas, también les quiero presentar algunas de las preguntas que podemos hacer para estudiar el Congreso como institución, como organización y como espacio de representación. Y quiero concentrarme en tres tipos de problemas que se analizan en el estudio de los congresos. Uno, el momento previo, que es la selección de candidaturas, es decir, cómo se nominan los candidatos a ser congresistas, cuáles son los procedimientos que usan los partidos y qué impactos genera esto en la representación política, cuáles son los efectos del sistema electoral sobre la composición del Congreso y sobre el trabajo legislativo. Esto es fundamental porque parte del descrédito del Congreso viene o es producto del mismo diseño institucional que le resta competencias y le resta poder al Congreso, y también qué
miremos ya al Congreso como una institución y miremos cómo se puede analizar el Congreso como un problema de estudio, ¿sí? En su funcionamiento interno y en su trabajo como institución de representación. Por último, para cerrar, que puede ser lo que a ustedes más les interese, las trayectorias del legislativo colombiano, qué ha pasado con el Congreso colombiano, hacia dónde va, qué es lo que dice la literatura sobre nuestro Congreso, y tratar de hacer una pequeña prospectiva con los pocos datos que tenemos hasta el momento de qué puede ocurrir entre el 2022 y el 2026. Bueno, lo primero es contestar esa pregunta. ¿Por qué importa el Congreso? Aquí ustedes ven, en este dibujito, quiero que lo vean, estudiar el Congreso y estudiar instituciones resulta interesante no solo porque cumplen una función social, porque cumplen una función política y todo lo demás, sino porque es de esas pocas veces que podemos cristalizar nuestro objeto de estudio, que es el poder político, ¿no? E incluso los estudios legislativos abarcan hasta la arquitectura. Aquí les presento, ahí tienen esa imagen, son los 5 tipos clásicos de diseño arquitectónico de los parlamentos, de los congresos, y que cada diseño se conecta con una idea de representación del poder y de entendimiento de las formas en que como sociedad construimos el poder. No sé si ustedes, ahí viendo la imagen, pueden, digamos, detectar o establecer cuál es el que utilizamos en Colombia. No sé si alguno de ustedes quiera mencionarlo, decirlo, o en el chat o a través del micrófono, cuál de estos modelos se les Como ocurriría que es el que usamos en Colombia. Como Classroom. Como el de salón de clases, Sí, ¿será el correcto. que usamos? ¿Perdón? ¿Dices el que dice ahí como Sí, señor. classroom? Como ¿Ese? Classroom. Sí, correcto. No, no, ese tipo de diseño lo utilizan otros parlamentos. ¿Qué parlamentos? El de Cuba, el de Rusia y el de China. Es el Ahí ya tercero. ustedes ven Nosotros usamos el Tercero. semicírculo. el semicírculo, ¿no? Es el más parecido al que tenemos nosotros. El segundo, El segundo, el del semicírculo. profe. Ajá, el que dice ahí semicírculo o semicírculo. Perdón que esté en inglés, pero pues, fue de donde saqué la imagen. Listo. Cada una de las formas en que se ponen las bancas, en que se ponen los escaños, tiene que ver con cómo representamos la democracia. El primero, que dice opposing bench o bancas opuestas, es el esquema que utiliza el sistema inglés, el parlamento inglés. ¿Y ustedes qué creen que se representa esta forma de poner el parlamento? La derecha y la izquierda. Sencillo, fácil, efectivo. Derecha, izquierda, gobierno, oposición. ¿Cierto? Entonces, es una manera de representar un sistema legislativo en el cual no se aspira a tener sino dos partidos, uno que está en el gobierno, que está en el ejercicio del gobierno, y otro que está en el ejercicio de la oposición. El sistema del semicírculo es el que utilizamos en Colombia. Y básicamente, ¿qué creen ustedes que inspiraría esa idea? Representación grupal, Ok, diferentes bancadas. hay un sentido de grupalidad. Se puede, si ustedes revisan, se meten a la página del Congreso, van a ver el diseño ahí, están sentadas las bancadas con colorcito, pero al final la idea es representar que todos los partidos, no importa su espectro político, hacen parte de una misma institución. Entonces todas se sientan en la misma área. Al frente, en cambio, está la mesa directiva y están las instituciones del Ejecutivo cuando vienen a rendir cuentas. Entonces, a pesar de que existan las bancadas, gobierno y oposición, incluso lo tenemos reglamentado por nuestra ley, el estatuto de oposición, la idea es que, a pesar de las diferencias, funcione como un solo cuerpo y tenga esa interlocución con esa mesa directiva, ¿no? Los otros diseños son diseños un poco más escasos, casi no se ven, por ejemplo, el de la herradura, que es el tercero, el que está casi que en la mitad, es una mezcla entre el semicírculo, que es el diseño francés, y el inglés de bancada de oposición. Entonces trata de combinar las dos cosas, ¿no?
Tiene la idea de que hay un gobierno y una oposición, pero el semicírculo incluye otros partidos. El círculo es un diseño muy escaso. Lo utiliza el Congreso de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, y lo utiliza el Congreso de Alemania, de la República Federal Alemana. ¿Y qué es lo que quiere mostrar este diseño? Unidad, ¿cierto? ¿Por qué los alemanes van a reconstruir su Congreso y a utilizar ese diseño del círculo? Porque estuvieron mucho tiempo divididos tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una manera de representar la unidad del país en el cual todos los partidos hacen parte de ese espacio de unidad. Y en cambio, el último, el de classroom o el del salón, es el utilizado por gobiernos autócratas, en el cual el Parlamento cumple una función de representación, sí, pero tiene que, como los salones, tiene que hacerle caso a lo que está al frente, ¿no? Entonces lo que está al frente es la dirección del partido. Piensen ustedes en el caso del Partido Comunista Chino, en el caso del Partido Comunista Cubano, o en el caso de Rusia, que, digamos, tuvo su transición de la Unión Soviética a la República Federal, pero no cambió sus modos de hacer política, ¿no? Entonces, incluso, la idea con la que quiero comenzar es que incluso el Congreso en su edificio nos está contando historias, ¿sí? Entonces pónganse ustedes a pensar en cómo se organizan los consejos, las asambleas, cómo están diseñados, todo eso nos cuenta historias de hacia dónde va el Congreso. Ahora, ya entrando como en la literatura, ¿qué función cumple el Parlamento? Básicamente, lo que nos dicen los autores clásicos de estudios parlamentarios es que los parlamentos, no importa si son democracias, no importa si son dictaduras, en todos los sistemas políticos hay algún cuerpo legislativo, los parlamentos cumplen unas funciones. Una función es la de legitimidad. Tener parlamento da legitimidad, tener un cuerpo asociado a el poder ejecutivo da legitimidad, es un espacio de representación y legitimidad de la sociedad. Los parlamentos también cumplen otra función, que es la de socialización. ¿Qué quiere decir esto? Es el espacio en el cual el Ejecutivo dialoga con sectores sociales y les cuenta cuáles son sus proyectos políticos. Es un espacio de socialización. Y en una menor medida, los parlamentos son espacios decisorios o influyentes, es decir, deciden políticas públicas o influyen sobre las políticas públicas. El nivel de influencia que tengan va a variar dependiendo de distintas variables, perdón la tautología, que nos van a contar hacia dónde va esta situación. Lo importante que nos van a decir los distintos autores es que digamos, el poder de un legislativo se tiene que mirar en esta última definición, y es la capacidad de influir en la vida política y en la toma de decisiones de política pública. Todos los parlamentos legitiman y son espacios de socialización, pero pocos tienen la capacidad de influir en la política pública. Y esto es importante porque, ya ustedes pueden ir haciendo la conexión, la falta de reconocimiento social, la falta de popularidad o la imagen negativa de los congresos tiene que ver con esa incapacidad de influir en las políticas públicas. Realmente los congresos en muchas democracias, incluido el Congreso colombiano, no tienen mucho poder de diseñar, influir o participar de la construcción de las políticas públicas. Partiendo de esa primera idea, esto nos lo dicen los autores clásicos de esto, Pakenham en 1970, empieza a complejizarse la teoría del estudio legislativo. Y llegamos a Polsby. Polsby es un gran sociólogo y politólogo, un gran cualitavista o que hace estudios cualitativos, perdón ahí por el enredo, que hace unas grandes descripciones del funcionamiento de los legisladores, y él llega a definir dos tipos de legislativos, partiendo de la definición que dimos de la función de influencia en la vida política. Polsby nos dice, hay dos tipos de legislativos. Unos que son transformadores, es decir, que inciden en la política pública, y otros que son, en cambio, arenas. ¿Qué quiere decir arenas? Son como una plaza de toros o un teatro, solo sirven para el debate. No es que el debate no sea importante, pero no tienen la capacidad de influir en la vida política de un país. Siguiendo con esta idea, otros autores fueron profundizando estas definiciones, fueron construyendo mejores definiciones de los tipos de legislativos. Y aquí aparece el señor Massey en esa época, 1979. Para Massey, los
legislativo se diferencia por la capacidad de generar o de intervenir sobre la política pública, es lo que ya nos han dicho los otros autores, y crea tres categorías de congresos. Los congresos activos, es decir, congresos que son muy fuertes, que influyen en la vida política, que construyen política pública. Los congresos reactivos, que no pueden construir la política pública, pero sí pueden someter al Ejecutivo a debates para transformar el diseño de una política pública. Y los congresos mínimos, que son aquellos que no pueden tomar ninguna decisión que afecte las políticas públicas. Para Messi, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que varía en el tipo de legislativo? Pues lo que varía son las reglas de cada país, ¿sí? El tipo de funciones que se le asigne en la Constitución y que tengan asignadas en las leyes orgánicas los congresos, pero también el respaldo de las élites políticas al legislativo y el respaldo de la ciudadanía. Y aquí le meten esas variables que vienen del análisis de procesos políticos. Entonces no se trata de saber solo las reglas del funcionamiento legislativo, sino que los legislativos construyen legitimidad y tienen fuentes de legitimidad. Y la fuente de legitimidad es doble. Las élites políticas, que están, digamos, que tienen la capacidad de influir, que tienen la capacidad de tomar decisiones, de respaldar al Ejecutivo o no, que tienen la capacidad de financiar o no las candidaturas, y la ciudadanía en general, que ejerce su derecho al voto, que participa de una manera importante, pero con menos influencia en los procesos políticos. Listo. Partiendo de lo que había dicho el señor Messi, aparece Norton, que nos dice, vamos a organizar esto como una matriz para mirar los tipos de congresos, y nos pone las variables. El apoyo que tenga un congreso y la capacidad de formular políticas. Entonces nos va a decir Norton que los congresos puede que no tengan en su vida diaria capacidades formales de influir en la política, pero dependiendo del apoyo que les dé la ciudadanía, pueden participar del diseño de las políticas públicas. Entonces nos entrecruza las reglas formales con el apoyo de las élites y de la ciudadanía. Entonces nos dice que pueden haber congresos que en la Constitución y en las reglas orgánicas tengan mucha capacidad de influir en la vida política, tengan la capacidad de diseñar políticas públicas, pero esos congresos, si no tienen el apoyo de la ciudadanía, son congresos vulnerables. Es decir, las élites, la ciudadanía no los apoya, intentan incidir en política pública, el Ejecutivo sí tiene el apoyo, entonces son congresos vulnerables al ataque del Ejecutivo. En cambio, cuando hay reglas que le permitan al legislativo influir en política pública y cuentan con el apoyo de las élites y de la ciudadanía para influir en la vida política, son congresos activos, tienen la capacidad de diseñar y de participar de la construcción de las políticas públicas. Hay congresos, en cambio, que tienen unas capacidades modestas de influir en la vida política, y que si no tienen el apoyo de las élites o la ciudadanía son congresos marginales. No pueden participar de nada, nadie los va a cerrar porque no le importan a nadie, pero no influyen en la vida política. En cambio, estos congresos que tienen unas capacidades modestas de influir en la construcción de políticas públicas, capacidades formales, pero que cuentan con mucho apoyo de las élites o de la ciudadanía, son congresos reactivos, pueden influir. Reaccionan a lo que les mande el Ejecutivo, pero cuentan con la legitimidad para intervenir en la construcción de las políticas públicas, aun en cuando las reglas formales, la Constitución, no les da esas funciones. Y por último, están los congresos de carácter nulo, que son aquellos que no tienen ni apoyo, ni tienen capacidades, o los mínimos, que son aquellos que no tienen las capacidades formales para intervenir, pero que cuentan con la legitimidad para hacer algunas discusiones, para ser vistos en digamos, en el debate político. Ahora, todo eso es de la literatura norteamericana sobre estudios del legislativo. ¿Qué se ha dicho en América Latina? Morgenstern y Nassif han diseñado algunas características para América Latina. ¿Y qué nos van a decir estos autores? Nos dicen que en general los congresos de América Latina son congresos reactivos, no tienen mucha capacidad de influir en la vida política, pero dependiendo del apoyo de la ciudadanía, pueden tener distintos tipos de estrategia de relacionarse con el Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene distintos tipos de relacionarse con el Legislativo.
Todos son reactivos, las constituciones no les dan muchas facultades a los congresos, pero dependiendo de la interacción con la legitimidad y con el ejecutivo, pueden clasificarse como de 3 tipos. Nos dicen Morgan Stanley Sif que pueden ser recalcitrantes, es decir, aquellos con los que el Ejecutivo Nacional no se entiende para nada, están en disputas, se pelean, Ejecutivo y Legislativo están en 2 arenas muy diferentes, en 2 áreas muy diferentes y siempre hay disputas. Otros, en cambio, son subservientes, le aprueban todo, no le debaten nada, le votan todo, hay aplanadora del gobierno, no hay ningún tipo de debate, todo lo que pase el Ejecutivo es aprobado. Y hay otros intermedios a los que llaman Morgenstern y Nassif trabajables. Son aquellos en los cuales el Congreso y el Ejecutivo negocian la construcción de las políticas públicas. Esta negociación puede ser de 2 tipos. Puede ser de discusión de políticas públicas, lo que ellos llaman incentivos de política, es decir, construyen colectivamente la política pública, o pueden ser de tipo parroquial, lo que aquí en algún momento le dieron por llamar mermelada, es decir, recursos que se le entregan a los legisladores para que apoyen las políticas del gobierno, pero que el gobierno tiene que ofrecer esos recursos porque no hay garantías de que sus votos pasen o sus proyectos pasen sin ninguna modificación por el Congreso. ¿Qué es lo que nos va a decir en general la literatura para ir resumiendo este punto? No existen tipos congelados de Congreso. La legitimidad es un recurso de poder de los congresos y va a variar en el tiempo. Congresos reactivos pueden ser de distinto tipo y los congresos reactivos pueden pasar con el apoyo de la ciudadanía a ser congresos muy activos en la vida política. Pero también hay congresos activos que pueden, debido a la falta de legitimidad, convertirse en vulnerables y terminar transformados en congresos mínimos o nulos, ¿no? Entonces busquen ustedes la historia de América Latina y vean justamente cómo se ha convertido en un tema fundamental para entender la gobernabilidad, para entender la estabilidad democrática, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Listo. Ahora, ¿qué podemos estudiar de los congresos? De los congresos hay mucho tema para trabajar y lamentablemente es un tema que no trabajamos. En Colombia son pocos los estudios sobre el Congreso. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo los académicos dedicados al estudio del Congreso se concentraron en las universidades norteamericanas y ustedes ya saben que hay una casi relación directa entre las universidades norteamericanas y una única universidad del país, que es la Universidad de los Andes. ¿Sí? Entonces no es gratuito que la Universidad de los Andes tenga el Observatorio de Congreso Visible. Nadie más hablaba de congresos en Colombia y en general era un tema poco estudiado en América Latina. ¿Por qué? Porque nos pasa de todo. Tenemos transiciones a la democracia, tenemos conflicto armado, tenemos situaciones de vulnerabilidad social que son mucho más interesantes para el resto de la sociedad. El Congreso a veces pasa como una institución un poco aburrida, que es poco interesante estudiar. Y sin embargo, es una fuente de legitimidad y una fuente de representación, como lo hemos mencionado. Ahora, pasado la definición anterior de qué son los estudios legislativos, cómo se define el legislativo y por qué importan, veamos qué se puede estudiar de los congresos. De los congresos se pueden estudiar muchas cosas. Se puede estudiar al Congreso como una variable dependiente, es decir, como un fenómeno que es afectado por otras variables. ¿Esas variables cuáles son? Una muy importante, los sistemas electorales, el diseño de reglas electorales y los efectos que el sistema electoral tiene sobre el sistema de partidos genera efectos en el funcionamiento del Congreso. Otro tema muy interesante de estudiar, también tomando el Congreso como variable dependiente, es el efecto de la vida interna de los partidos sobre el funcionamiento del Congreso, especialmente la selección de las candidaturas. Es decir, qué hacen los partidos, cómo eligen los futuros congresistas y qué pasa con esos procesos tan extraños que hay de selección de candidaturas, cómo afecta eso el funcionamiento de los congresos. También podemos estudiarlo en relación a la competencia electoral. Mirar cómo funcionan las coaliciones preelectorales, qué tanta disciplina partidaria puede haber
en un congreso, si van a funcionar o no las bancadas, o si el sistema de partidos incentiva el personalismo. Entonces, la relación entre elecciones y el funcionamiento del Congreso es también un tema de interés. Otro, digamos, más grande, es el de relaciones ejecutivo-legislativo. Es decir, cómo negocia el Ejecutivo con el Legislativo, cómo disputan el poder, cómo construyen esas negociaciones, bien sea con dinero o con políticas públicas, y qué resulta de esas negociaciones tan dispares entre un Ejecutivo que se lleva toda la atención y que tiene todos los recursos, y el Legislativo que en la sombra cumple unas funciones de legitimidad necesarias para un sistema que se declara como democrático. Otros temas que podemos estudiar, ya lo veremos, que veremos de aquí qué les sale a ustedes como de interés o no, es al Congreso como una institución y como una organización. Es decir, estudiar el Congreso como institución nos permite pensar en el fortalecimiento institucional. Es decir, ¿qué hacemos para mejorar las capacidades del Congreso para intervenir en política pública y para ir eliminando esos temas parroquiales, pasar de congresos muy parroquiales, que negocian de manera parroquial, que negocian con mermelada, a congresos que construyen colectivamente políticas públicas? También podemos estudiar a los legisladores como objetos de estudio, comunidades de análisis, y miramos el trabajo legislativo, miramos qué hacen, a qué se dedican, a qué dedican ese tiempo tan sabroso que tienen de las legislaturas, por qué cobran, cuál es su trabajo, y mirar qué tipos de representación están llevando, entendiendo que la función de ellos es representar a la sociedad. Entonces, ¿qué tipo de representación ejercen en su desempeño legislativo? Y relacionado con eso, el último punto, las carreras políticas, ¿cierto? Los políticos son actores profesionales y el paso por el Congreso no es, como generalmente lo pensamos, una carrera para toda la vida. Siempre nos quedamos con esas figuras históricas que están allá sentadas en el Congreso, como lo era en su momento Gerlain, esos viejos que se eternizan por allá, pero en general los políticos pasan por diversos cargos, algunos de elección popular, otros cargos administrativos. Entonces el paso por el Congreso es parte de su carrera política, y parte de lo que hacen dentro del Congreso es buscar mejores cargos a futuro. Listo. Entonces vamos aquí con un tema para comenzar. De todos estos diversos temas voy a hablar solo de 3, porque si no se nos va aquí todo el tiempo y tendrían que proponer un seminario de estudios legislativos para ir mirando cómo analizamos esto a mayor profundidad. Entonces miremos esos efectos de los sistemas electorales. Miren. Los sistemas electorales, las reglas electorales afectan de manera fundamental la composición del Congreso, ¿no? Los congresistas son elegidos a través de votos. Entonces todo el diseño normativo del cual pasa el voto del ciudadano al escaño, obviamente lo va a afectar. Hay un principio que es importante de comprender y es el de los tiempos de las elecciones. En Colombia tenemos las elecciones separadas, las elecciones separadas entre legislativo y presidencial. Eso tiene un fundamento histórico, ya lo revisaremos, el famoso Pacto de San Carlos, pero tiene también digamos, una idea o un principio de representación detrás. ¿Cuál es la idea? Cuando las elecciones de presidente y Congreso son conjuntas, por ejemplo, piensen ustedes en el caso de México, la idea es que el gobierno que salga elegido cuente con mayorías. Cuando las elecciones están separadas, cuando el Congreso se elige en una elección y la presidencia se elige en otras, la idea es que haya una mayor pluralidad de partidos en el Congreso y haya una democracia multipartidista. Entonces, esas cosas que a veces nos parecen comodadas, por ejemplo, los calendarios electorales, tienen principios detrás, principios de cómo construir y cómo diseñar el poder, pero también principios de interés de los actores que diseñan esas reglas, ¿no? Entonces, lo primero, el calendario electoral. El calendario electoral afecta al Congreso. Elecciones separadas busca tener congresos multipartidistas. Elecciones conjuntas busca tener congresos de mayoría. Listo. Otro punto importante para comprender los congresos es pensar en los distritos electorales. ¿Qué son los distritos electorales? Los distritos electorales son
los territorios a través de los cuales se asignan los escaños, ¿cierto? Piensen ustedes en el Senado. ¿Cuál es el distrito electoral del Senado colombiano? Circunscripción nacional. Circunscripción nacional, ¿no? Entonces, el distrito electoral es uno, es único y tiene 100 escaños. Hay otros distritos que son los por etnias, que son los dos por etnias y que son los otros que son por el acuerdo de paz, pero son distritos que cumplen otras funciones. En Cámara, en cambio, tenemos otro número de distritos. Tenemos, si no estoy mal, son 33 territoriales, más otros especiales, que son los de indígenas, afro, entonces sería 34, 35, y los del proceso de paz, 36, más los del proceso de paz para víctimas, serían 37 distritos electorales. El tamaño del distrito electoral hace referencia no a cuánta gente vota, sino a cuántos escaños se entrega. Entonces, nuestro distrito electoral único de Senado tiene un tamaño de 100 escaños. Los distritos electorales de Cámara de Representantes varían en su número en una relación entre escaños y población, pero no es necesaria esa relación, ¿no? El distrito electoral hace referencia a cuántos escaños se asignan en una misma boleta electoral. Los distritos electorales tienen también diseños políticos. La manera como se determina el tamaño de un distrito electoral es una discusión política y busca crear representación. Nuestro Senado tiene un distrito nacional único de 100 escaños por unos principios que se discutieron en la Constitución del 91. ¿Qué saben ustedes sobre el por qué nuestro Senado es único nacional? ¿Cuál sería la idea que habría por ahí? No se sienten en vergüenza ni se sienten intimidados. Voten la Disculpe, idea profe, que se les ¿podría dé repetir la por- pregunta? Es que no la Claro que escuché. sí. ¿Cuál sería la idea que tuvieron los constituyentes del 91 para construir el Senado Nacional con una Cámara Única Nacional de 100 escaños? Aquí alguien dice que porque somos una república unitaria. Puede ser, ya lo veremos. Alguien pregunta el por qué hay Cámara y Senado. Ya lo vamos a revisar, pero pensemos en esa primera pregunta. Unificación de partidos, profe. Podría ser, pero digamos, la idea general, ahí se las voy a soplar, obviamente no tienen por qué saberlo, estamos mirándolo. La idea del Senado, como por aquí lo dicen, era una idea de representar el país, ¿no? Que trate temas nacionales y toda esta cosa. Pero hay una idea fundamental detrás, y la idea fundamental era que teniendo una Cámara única con 100 escaños, había más probabilidad de que entraran partidos minoritarios. Antes de la Constitución del 91, el Senado se elegía en la misma lógica en la que se elegía la Cámara de Representantes. Habían distintos distritos electorales que correspondían a los departamentos. ¿Qué pasaba? Esos distritos, al ser más pequeños, garantizaban o mantenían el dominio bipartidista y no permitían la representación. Un gran distrito permite lo que sucede en la actualidad, que partidos minoritarios recojan pequeños votitos en cada ciudad, en cada municipio, y con esos pequeños votitos alcanzan a meter un congresista, un senador, 2 senadores, ¿cierto? La idea de ese tamaño distrital tan grande es tener no tanto una república unificada nacional, sino tener, digamos, la posibilidad de permitir una mayor pluralidad. El diseño de los distritos electorales tiene que ver con qué tipo de representación buscamos, si representación de partidos mayoritarios o una representación pluralista. En nuestro caso, el Senado tiene esa mayor amplitud debido a que busca darle espacio a los partidos minoritarios. Por eso, si ustedes revisan, si se meten a la página, a Wikipedia, a la registraduría, si revisan en los distintos municipios en los que estén, o incluso quienes están fuera del país, quienes revisan la circunscripción electoral internacional, pueden ver que generalmente los partidos alternativos
no vamos a entrar en definir cuáles son, pero los partidos alternativos tienen representación en el Senado, pero no en la Cámara, porque entrar a la Cámara es mucho más difícil. A pesar de que es poco visible las elecciones a la Cámara, poco le ponemos atención, es mucho más fácil para un partido minoritario aspirar al Senado que aspirar a la Cámara, porque se necesitan mucho más votos por esos, eh, nuestros distritos. Bueno, listo. Entonces, había una pregunta que hacía alguien, que decía Elías, ¿y cuál es la diferencia entre Cámara y Senado? Eso es una diferencia histórica. Generalmente, en los demás sistemas se le llama Cámara Baja y Cámara Alta. Y esto viene del sistema parlamentario inglés. ¿Cuál era la idea de la división entre cámaras? La Cámara Alta tendía a representar, como alguien lo dijo por acá, tendía a representar a la nobleza. Era una institución simbólica que representaba a la nobleza. La Cámara Baja representa a los comunes, a la sociedad en general. Entonces, las funciones tradicionales de las cámaras altas eran o son netamente simbólicas. Son las cámaras bajas las que más importan. Las cámaras bajas son las que importan e importan por una sola decisión. Si ustedes miran la Constitución y el Estatuto Orgánico del Congreso, la discusión del presupuesto nacional colombiano se toma en la Cámara Baja, se inicia en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. Las cámaras de representantes tenían la función de representar a la sociedad en general y se les asignaba mayor poder debido a que allí era donde se discutían los presupuestos nacionales. Esa es la gran función, digamos, de los congresos en las democracias y es, digamos, lo que les da su poder. Sin embargo, esto no siempre funciona así. Dependiendo de las lógicas de cada sistema político, esas cosas varían. En nuestro caso, el Senado tiene mayor relevancia que la Cámara de Representantes, pero no pasa esto por las funciones, por las competencias, porque igual la Cámara de Representantes es donde se presenta el proyecto de presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo, sino por la lógica a través de la cual se eligen los candidatos. Los candidatos en Colombia son en parte elegidos, digamos, informalmente dentro de los partidos. Los senadores tienen peso en la distribución de las candidaturas a la Cámara. Entonces, en esa relación de poder desigual, los senadores ganaron mayor poder en Colombia frente a la Cámara de Representantes. Pero si ustedes miran a lo largo de América Latina, los congresos que son bicamerales tienen todos la Cámara Alta como una cámara decorativa, una cámara que cumple funciones de representación nacional, que se le permite nombrar los embajadores, que se le lleva actos públicos con el presidente, pero los debates grandes se dan en las cámaras bajas, que son más amplios. Alguien pregunta acá algo, perdón que me vaya, que esté contestando las preguntas, me parece interesante porque así no estoy en mi soliloquio. Alguien pregunta, ¿por qué bicameral y por qué unicameral? Esto es importantísimo. La idea de la bicameralidad nace con, esto se lo inventan los, mejor dicho, quienes les dan el sentido, les dan el nombre, son los norteamericanos. Los ingleses ya lo han inventado con esto de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, pero el sentido institucional, el diseño institucional fundamental, se lo dieron los norteamericanos. En los papeles del federalista, el federalista son, digamos, lo voy a anotar ahí en el chat, son una serie de publicaciones, un periódico que existía en el tiempo de la independencia norteamericana, en el cual se discutieron el diseño institucional. El número 51 del federalista define el por qué tener un sistema bicameral. ¿Y cuál es la idea? El principio básico, el miedo básico que tenían los padres fundadores de Estados Unidos era la concentración del poder. Esa era la discusión clásica de Montesquieu, toda la literatura clásica europea habla de eso, de la división de poderes. Pues la idea europea era dividir el poder entre el ejecutivo, que ejecuta, que hace cumplir las normas, y el legislativo, que crea las leyes. Los norteamericanos debatieron esto y definieron que esto no era suficiente, porque
el legislativo podría, debido a su sentido de representación, llegar a copar el espacio del ejecutivo, quitarle poder y convertirse en un poder dictatorial. Entonces la decisión que ellos tomaron fue la de dividir el Congreso en dos. ¿Para qué? Para hacer más largo el trámite legislativo y para que hayan dos cuerpos enfrentados que lleven a mejores decisiones, pero sobre todo que eviten la concentración de poder en una supercámara legislativa. Entonces la idea de dividirlo no viene del sentido europeo de tener una cámara para la representación de la monarquía y otra para la sociedad, sino más bien de dividir el poder para evitar la concentración radical del poder. Es todo un sentido de contrapoderes, ¿sí? Entonces esa idea está metida detrás. Hay países con sistemas unicamerales, claro, existen. Un ejemplo clásico, una democracia funcional unicameral, el Congreso de Costa Rica. Costa Rica tiene 51 congresistas en una cámara uninominal. Pero hay otros cambios que tienen que ver con las relaciones ejecutivo-legislativo. Los otros países que son unicamerales son Perú, Venezuela y Ecuador, ¿sí? Son países que tienen una alta población y que en teoría deberían ser bicamerales, pero los cambios fueron dados por un sentido político. Y ese sentido político fue el de darle al Ejecutivo el control del Legislativo. Evitar que el Legislativo fuera un contrapoder del Ejecutivo. En Perú se pasó de un Congreso bicameral a uno unicameral tras el golpe o el autogolpe de Estado que dio Fujimori en el año 92 o 95, ahorita se me olvida. En Venezuela fue con el cambio constitucional en el 99 que se pasó de un Congreso bicameral a uno unicameral, y en el Ecuador, digamos que no fue el gobierno de Correa el que construyó el Congreso unicameral, pero sí fue producto de la inestabilidad. Acuérdense de los 90, que allá se caían presidentes cada hora, cada año cambiaban de presidente. Entonces una manera de tratar de asegurarle gobernabilidad al Ejecutivo fue la de construir sistemas unicamerales. ¿Listo? Entonces, ese diseño de contrapoder, digamos, tiene esta contracara. A veces los sistemas unicamerales en sistemas presidenciales como los nuestros, en los cuales los congresos son reactivos, terminan favoreciendo las políticas del Ejecutivo. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy difícil dar marcha atrás. A la gente no le gusta mucho volver atrás, los congresos son muy impopulares. Vean ustedes que cada vez que dicen que cerremos el congreso, la gente está a favor de estas cosas. Pero bueno, todos estos diseños tienen que ver con esta tensión. Listo. Aquí pregunta César, sí, el Senado es mucho más relevante que la Cámara en Colombia, pero es producto de relaciones informales dentro de los partidos. El Senado tiene un sentido de representación nacional, son actores políticos nacionales, consiguen votos a nivel nacional, pero la Cámara de Representantes representa los distintos territorios, entonces tiene un mayor número de congresistas porque tiene que ampliar el margen de congresistas representados porque representan los distintos territorios. Incluso, en realidad, nuestra Cámara de Representantes es más pequeña de lo que debería ser. Y hay una sobrerepresentación de algunos departamentos y hay una subrepresentación de algunos departamentos. O sea, en realidad, para tener una democracia más funcional tendríamos que tener un tamaño mucho mayor. Pero bueno, volvamos a lo que estábamos mencionando acá. Listo, entonces hemos dicho que los distritos electorales se tienen que definir como el número de escaños que se asignan en una votación. Entonces, ejemplo, Senado Nacional tiene un único distrito nacional que tiene 100 escaños. Los distritos electorales son definidos por distintos sentidos y tienen distintos sentidos de representación. En Estados Unidos los distritos electorales no son distritos definidos por el tamaño de la población, sino son definidos con un sentido político. Ellos a eso le llaman el gerrymandering. ¿Y qué es esa vaina?
es que el partido en el gobierno empieza calle por calle, casa por casa, a distribuir el tamaño de un distrito para concentrar todos sus votantes y lograr un escaño en el Congreso y eliminar la posibilidad de que el otro partido consiga el acceder al Congreso. Entonces, hay países en donde los distritos se modifican de elección tras elección con un sentido político. Hay otro tipo de diseño de escaños. Hay escaños que son de tipo uninominal. ¿Qué quiere decir? Se elige un solo congresista, se entrega una sola silla por ese escaño, ese territorio o ese distrito electoral que se votó. Hay otros que son de mayoría y primera minoría, se entregan 2, 4 escaños, y hay otros que es el sistema que utilizamos en Colombia, proporcionales. Hay múltiples escaños. Y varía el tamaño dependiendo de distintos factores. ¿Listo? Entonces hay claves para que lo tengamos. Como lo mencioné antes, hay unas prácticas, como en el caso de Norteamérica, que llevan a que se modifiquen los distritos electorales a partir de la tendencia política. Cada elección se va modificando, hay debates, son excluyentes y toda esta situación, pero no es algo tan alejado a nuestro caso. En Colombia se han creado departamentos para crear distritos electorales. Entonces, parte del diseño institucional de nuestro país, parte de la división político-administrativa, ha tenido que ver con el diseño de los distritos electorales. Un ejemplo de esto, la destrucción del departamento del Eje Cafetero o el Gran Caldas. La idea de separar el Gran Caldas en distintos departamentos no tiene que ver solo con los activistas que existían en estos departamentos que pedían autonomía administrativa, sino con la distribución de distritos electorales entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Lo mismo ocurre con el departamento del Cesar, que se independiza del Bolívar,